Hola futuros devs, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de Fundamentos de Programación con JavaScript. Antes de comenzar con este video, te recomendamos que si te está gustando el contenido que ves en este canal, pues te suscribas, dejes tu like si te gusta el contenido de este video y compartas con tus amigos para que cada vez más personas puedan acceder a esta clase de contenido. Así es que bueno, comencemos con el episodio. El día de hoy vamos a ver cómo trabajar con entries, keys y values en respectivo a los objetos. Es muy común que nosotros tengamos una serie de objetos o un objeto en particular que tenga muchos atributos o muchos valores definidos y que esos valores definidos nosotros tengamos que procesarlos en serie, ya sea digamos de una forma muy similar a como lo haríamos como con un array. De hecho, en muchos ejercicios que tendremos, por ejemplo en entrevistas de trabajo, vamos a tener que hacer uso de este tipo de situaciones. Nosotros también analizaremos el día de hoy los dos ciclos en particular que podemos utilizar para trabajar con ello, que son el for in y el for of, y por supuesto que nosotros veremos cómo iterar sobre objetos, que es el proceso que les comento en este momento. Entonces, bueno, pues para empezar a trabajar con todo ello, lo que nosotros vamos a hacer es responder a la pregunta, bueno, métodos para objetos, porque seguramente este video se llamará algo así. Y bueno, pues recordemos algo, y es que existe un constructor que nosotros ya hemos visto, Object. Nosotros sabemos que pues en JavaScript existe por detrás el concepto de función constructora. Entonces Object pues es una función constructora que pues en general pudiéramos decir que nos permite construir objetos. Nosotros ya lo hemos utilizado antes o lo hemos mencionado antes, como por ejemplo Object.prototype. Sabemos que es el prototype por defecto que toman muchos de los objetos que nosotros tendremos dentro de JavaScript, y por supuesto Object.create, que nosotros lo vimos en el episodio de Object Literals para por supuesto crear objetos. Nosotros ya hemos visto pues el constructor Object, ya sabemos pues más o menos qué métodos tiene, pero por supuesto existen algunos otros métodos que podemos utilizar para resolver algún otro algoritmo, como comentaba en la parte anterior, en JavaScript. Por supuesto, a lo mejor en otros lenguajes de programación pues este concepto a lo mejor no es muy popular de tener un objeto, digamos, que se use como especie de array, pero al menos en JavaScript sí es algo común y bueno, pues podemos utilizar las propiedades que mencioné al inicio. Entonces, nosotros vamos a empezar analizando el Object.entries, y para ello, pues por supuesto que nosotros tenemos que saber qué son las entries. Entonces aquí yo añadí una pequeña descripción. Object.entries nos devuelve una matriz, es decir, pues nosotros ya sabemos que una matriz es un arreglo que adentro contiene pues otros arreglos, y bueno, pues esta matriz va a contener las claves y los valores del objeto. ¿A qué me refiero con claves? Bueno, pues analicemos este objeto. Tenemos el objeto Susul, que tiene dos atributos o dos claves. En este caso tiene name y age. Eso es lo que nosotros conocemos como key o clave. Nosotros lo vimos en el episodio de Object Literal para que bueno, a lo mejor nosotros recordemos todo ello. Y nosotros luego vamos a tener los valores, que en este caso ¿cuáles serían los valores? Bueno, el primer valor sería Susul y el segundo valor sería 24, correspondiente a la edad. Entonces esos son los keys y los values. Ahora, ¿cómo en específico se vería el resultado de ejecutar este método? Bueno, pues lo que nosotros tendríamos, Object.entries, nosotros le pasaríamos el objeto, en este caso sería Susul, y nos devolvería exactamente esta matriz. Una matriz que adentro contenga un array que contiene la clave y luego seguido de esa clave el valor, luego pues otro arreglo donde contiene pues también la clave y el valor. Bueno, una vez que nosotros ya analizamos qué son los entries, vamos a ponerlo en práctica en nuestro navegador para que bueno, pues podamos hacer uso de todo ello. Listo, yo aquí tengo preparado un objeto que en este caso contiene varios atributos. En este caso pues contiene atributos relacionados a cada uno de, a lo mejor digamos personal que tengo en alguna empresa, o a lo mejor alumnos que quizás alguien tenga en alguna clase, porque pues bueno, normalmente tiene nombre completo, su edad y algún promedio o algún puntaje. Por ejemplo, esta persona tiene un puntaje de 98, esta otra persona tiene un puntaje de 99, esta de 78. A lo mejor es su desempeño académico, a lo mejor en el trabajo, o bueno, algún otro puntaje que podamos añadir. Entonces nosotros tenemos pues esta clase de objeto.
Si nosotros nos fijamos, en lugar de tenerlo, por ejemplo, como un array, nosotros lo tenemos como en un objeto. Ahora, esto se pudiera reemplazar o cambiar, por ejemplo, teniendo uso de a lo mejor algún array. Por ejemplo, yo pudiera tener un array que sea de alumnos y que el array simplemente contenga objetos, conteniendo pues los atributos de pues esta persona. Ahora, en muchas ocasiones va a ser muy común que nosotros tengamos un objeto como este y nosotros tengamos que procesarlo a través de las claves o de las keys que nosotros tengamos en este objeto. Entonces, bueno, en JavaScript esto pues puede ser algo común. Entonces, bueno, vamos a ver cómo resolverlo, por ejemplo, utilizando object.entries. Entonces, bueno, aquí vamos a colocar las entries, o voy a crear una variable que sea entries y voy a utilizar el constructor object y voy a utilizar el método estático que tiene object, por supuesto, que en este caso es entries. Object.entries. Si nosotros nos dimos cuenta, hay muchos métodos que tenemos disponibles para el constructor object. El día de hoy nosotros vamos a ver solamente estos tres: entries, keys y values. Realmente los otros métodos ya son pues muy específicos. Por ejemplo, nosotros tenemos también aquí call, tenemos bind, tenemos por ejemplo create o freeze, por ejemplo. Son métodos que a lo mejor podamos ver en algún momento, pero ya son un poco específicos. Seguramente en algún momento tendremos algún video para qué son los atributos friseados o congelados, pero bueno, en este caso lo que nos interesa es entries. También tenemos muchos otros métodos, pero quizás algunos de ellos los veamos más adelante. Algunos de ellos son muy específicos y pues a lo mejor pudiéramos hacer un video sobre ellos, pero realmente casi nadie va a utilizar esos métodos. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos primero en lo que se utilice pues en particular por muchas personas, o sea, lo más importante o lo más esencial de JavaScript, porque pudiéramos tener a lo mejor algún curso de, no sé, 300 horas analizando cada una de las propiedades o métodos que tenemos nativamente disponibles en JavaScript, pero realmente sería un curso a lo mejor muy aburrido. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a concentrar en lo esencial y bueno, por supuesto llevarlo a un nivel avanzado, que podamos hacer uso de los métodos esenciales, pero pues fluidamente en proyectos o en mini proyectos como el episodio anterior. Entonces, listo, nosotros ya tenemos nuestras entries. Vamos a pasar el objeto, que en este caso pues sería de alumnos. Yo lo coloqué así, de alumnos, y bueno, vamos a hacerle un console log para que nosotros veamos qué es lo que tenemos en esas entries. Como les mencionaba, aquí nosotros vamos a tener una matriz. Tenemos un array que adentro tiene otros arrays. Entonces, vamos a ver que tenemos pues justamente lo que comentábamos en la descripción aquí. Por ejemplo, si yo tuviera un objeto simple como este, bueno, yo tendría algo como de ese estilo. Si yo tuviera ya un objeto pues como este, que está más anidado, por ejemplo, tengo una propiedad del objeto y luego esa propiedad apunta o está definida mediante un objeto, entonces yo tendría más o menos esa estructura. Tengo aquí en la posición 0 el key o la clave, y por otro lado yo tengo los valores o tengo el objeto que contiene los valores. Entonces, por ejemplo, yo pudiera utilizar un ciclo para iterar sobre cada uno de estos elementos. Por ejemplo, yo pudiera tener un ciclo for. Cuando yo tengo mi ciclo for, nosotros vemos que podemos procesar cada uno de los elementos por separado y nos muestra en la consola pues los tres arrays que nosotros tenemos dentro de la matriz. Ahora, si yo quiero acceder, por ejemplo, a solamente la información que contiene pues del alumno o de la persona, entonces yo tendría que acceder, en este caso, como es una matriz, entries es una matriz, pues yo accedo a la posición en i, y luego sabemos que los datos estarán en la posición 1 de pues el siguiente arreglo. Entonces yo accedo a la posición 1 y ahí yo simplemente puedo acceder pues tanto a los atributos como a la información que yo necesite. A lo mejor yo no necesito la key, o a lo mejor sí necesito la key, pero pues a lo mejor puedo hacerle un console log antes. Imaginemos, por ejemplo, la key sería, imaginemos esta, la key del objeto. Entonces en este caso pues sería entries en i, y en este caso pues la key sabemos que está en la posición 0 del siguiente array de la matriz. Entonces bueno, ya tendría yo la key y pues los valores. Entonces bueno, aquí vemos cuál es la key, que es azul, y pues la información que está asignada a esa key. Bueno, esta es una forma de resolverlo, pero no es realmente la más popular. Para ello tenemos pues los otros for que dijimos que íbamos a ver en este episodio, que nos van a solucionar mucho este problema. Inclusive nosotros
como sabemos que entries es un array, pues pudiéramos utilizar un for each o alguno de los métodos que nosotros ya hemos visto en episodios anteriores para a lo mejor hacer un filtrado de la información o bueno, hacer otro tipo de procedimientos que nosotros vimos igual en ese episodio. Bueno, ya vimos la parte de las entries, pasemos al siguiente método. En este caso las keys. Si en alguna situación, por ejemplo, nosotros nada más necesitamos las keys, bueno, pues yo puedo utilizar object.keys y solamente nos va a devolver las keys o los atributos o el nombre de los atributos que tenemos dentro del objeto. Por ejemplo, si yo ejecutara el método object.keys para pues, el objeto que tenemos también que utilizamos en el ejemplo anterior, nos devolvería este array, simplemente un array donde tenemos las keys. Por ejemplo, aquí tenemos name, que pues, sería la primera key, y la segunda key que sería age, y bueno, también nos lo devolvería. Entonces realmente es un método bastante sencillo. Vamos a ejecutarlo para que veamos qué es lo que nos obtiene. Entonces aquí vamos a obtener las keys y en este caso pues sería el mismo constructor object, su método estático keys y bueno, alumnos. Y en este caso pues vamos a imprimir también esas keys. Listo, entonces vamos a ver que en las keys nada más tenemos pues los nombres de usuario. Imaginemos que pudieran ser estos nombres de usuario. Entonces tengo el nombre de usuario Susul, Juanito y María. Y pues simplemente el método object.keys nos devuelve las keys. Perfecto, entonces ya tenemos el segundo método, que es de los más utilizados o que pudiéramos llegar a utilizar. Y por otro lado tenemos object.values, que en específico solamente nos devuelve los valores, a diferencia de keys, que solamente nos devuelve pues, las keys. En este caso values pues nos devuelve los valores o la información. Por ejemplo, aquí en este objeto simple pudiéramos tener la key name y el valor asignado es aquí Susul. Entonces values solamente nos va a devolver el valor en formato de array para que luego nosotros podamos iterar sobre cada uno de ellos. Aquí hay un pequeño error, nada más es con un corchete, pero bueno, se entiende que es un array que contiene solamente dos posiciones, Susul y 24, que son los valores asignados a las diferentes keys. Listo, entonces vamos a probarlo aquí para que veamos cómo es que se obtiene, que en este caso sería values. Y bueno, aquí nosotros vamos a obtener esos valores y vamos a hacerle un console.log para que veamos qué es lo que contiene. Listo, nosotros ya tenemos aquí los valores y vemos que como valores tenemos tres objetos. Es muy común que nosotros tengamos una estructura más o menos de este estilo y nosotros querramos solamente procesar la información que tenemos asignado a diferentes keys, a lo mejor porque este es algún ID o porque es alguna propiedad única y tengamos que solamente acceder a la información. Entonces muchas veces utilizaremos solamente values. Bueno, ya que nosotros conocemos cómo trabajar con entries, keys, values, cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, y ya que sabemos que pues, nos devuelven arrays y por ejemplo en específico entries nos devuelve una matriz con ambos, tanto las keys como los values, entonces vamos a ver los métodos for in, o bueno, la sintaxis del for in y el for of, que coincidentemente pues se utiliza mucho con los métodos de object.keys y object.values para trabajarlos de mejor forma. Entonces vamos a analizarlo ya en nuestro editor para que veamos otra forma de realizar esto mismo, pero con una sintaxis quizás un poco más sencilla. Bueno, imaginemos que nosotros tenemos este array de números. Entonces yo tengo pues mi array de números 6, listo. Y entonces imaginemos que queremos iterar sobre ese array. ¿Cómo funcionaría por ejemplo el for of? Bueno, pues yo puedo utilizar for, utilizo la misma sintaxis que a lo mejor yo tendría en un for tradicional, pero a partir de ECMAScript 6 yo tengo disponible el for of, que me permite, en lugar de tener que utilizar por ejemplo let i es igual a 0, i es menor a números.length, i más y luego acceder pues a la información, yo lo único que puedo hacer es utilizar por ejemplo let. Muy similar, tengo que tener una variable que almacene la información. En este caso pues sería número of números. Y en este caso, en número es donde nosotros tendríamos almacenado cada uno de los elementos con la información. Por ejemplo, yo en número, en la primera iteración del ciclo for tendría el 1, luego en la segunda iteración tendría el número 2, luego el número 3 y así sucesivamente. Si a lo mejor nosotros conocemos de Python, por ejemplo, el for of es muy similar al for in en Python, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros teníamos for,
number in numbers, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros podemos tener pues algo así, pero en este caso se utiliza el for of. Si nosotros hacemos un console log de número, entonces, bueno, nosotros vamos a ver que se obtiene cada uno de los elementos. Por ejemplo, si aquí yo tuviera pues más elementos, por ejemplo 10 y 13, por ejemplo, veríamos que, bueno, se accede a través de número a cada una de las posiciones. Entonces yo simplemente puedo tener una sintaxis corta para a lo mejor solamente iterar sobre cada uno de los elementos. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un objeto. Si yo quisiera, por ejemplo, acceder a cada uno de los valores que yo tengo dentro de alumnos, solamente a los valores, entonces aquí yo pudiera utilizar, por ejemplo, object.values. ¿Cómo quedaría utilizándolo con objetos? Bueno, utilizo let, aquí sería, por ejemplo, alumno, y of, en este caso, recordemos of, y aquí sería object, porque recordemos que nosotros queremos solamente los valores que tenemos, y aquí sería alumnos. En el caso de los objetos, pues los objetos no son iterables, por lo tanto yo tengo que utilizar algún método que me permita iterar sobre cada uno de los elementos que yo tenga asignados pues como keys. En este caso pues sería susul y bueno, los valores que yo tengo asignado a ellos. Si yo hago un console log, en este caso de alumno, veríamos simplemente los datos del alumno. Listo. Y veríamos pues justamente los datos, no habría como tal ningún problema, lo mismo que nosotros vimos anteriormente, que sería pues exactamente este mismo resultado, ¿no? Pero ya vimos pues cuál es la ventaja, que en este caso pues yo puedo, bueno, tengo que crear a lo mejor alguna variable, por ejemplo, entries. Luego yo tendría que hacer mi ciclo a lo mejor un poco más tradicional, luego acceder de entries en la posición li, luego al elemento en la posición 1 y pues bueno, ya tendría yo la información, ¿no? Sin embargo, yo puedo hacerlo de una forma un poco más cortita, que es utilizando el for of. Entonces, bueno, ahí es justamente donde veríamos el uso del for of. Realmente es un for tradicional, nos sirve para iterar, podemos utilizarlo también con arrays, que en este caso pues es como la forma común. En el caso de los objetos, como no es un iterable o pues un objeto no es un iterable, tendremos que utilizar un método que nos permita generar un iterable, es decir, un array de, por ejemplo, los datos que nosotros queramos, como por ejemplo, solamente queremos los values. Y bueno, ahí ya tendría pues toda la información. Listo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el for in? Bueno, vamos a analizarlo. Por ejemplo, yo puedo tener la misma sintaxis que yo utilizo, por ejemplo, en algún for, pero ahora la diferencia que existe entre el for of y el for in, el for of requiere un iterable. Nosotros tenemos que pasarle, por ejemplo, un array o tenemos que pasarle pues algún conjunto de información que pueda ser iterable, por ejemplo, alguna lista, a lo mejor como un map o un set, que a lo mejor todavía no hemos visto, pero bueno, necesita un iterable, cosa que los objetos no son. Sin embargo, el for in funciona con objetos. Nosotros podemos utilizar después del in un objeto y acceder a la información que nosotros pudiéramos tener dentro de ese objeto. Es decir, inclusive nos va a poder ahorrar el object.values, que es un procedimiento pues bastante común que se utiliza pues dentro de JavaScript. ¿Y cómo se realizaría? Bueno, yo puedo hacer esto. Let, imaginemos propiedad in object. Yo puedo pasarle, por ejemplo, aquí algún objeto. Entonces, en este caso, pues pasémosle alumnos y veamos qué es lo que obtenemos en propiedad. Hagamos un console log de propiedad y veamos qué es lo que estamos obteniendo. Si nosotros nos fijamos, aquí ya tengo la key. En este caso, si nosotros viéramos este for, sería muy similar a que si nosotros tuviéramos algo como de este estilo. Por ejemplo, key, bueno, en este caso sería let, key, of, y aquí nosotros colocáramos object.keys y pasara yo a alumnos y bueno, le hiciera un console log pues a esa key, ¿no? Por ejemplo, nosotros veríamos exactamente el mismo resultado. Sin embargo, el for in nos permite acceder a los atributos o a las keys que nosotros tengamos dentro de cierto objeto. Por ejemplo, propiedad in alumnos. Entonces yo puedo acceder a cada una de las propiedades. Por ejemplo, Susul, Juanito y María. Si yo quisiera acceder a la información, ¿cómo yo pudiera hacerlo? Bueno, recordemos una de las propiedades de los objetos, y es que nosotros podemos acceder a través de los objetos como si se tratara de un array. Por ejemplo, yo puedo colocar alumnos y luego yo puedo colocar la key como si se tratara de un array, y entonces yo puedo acceder a la información sin ningún problema, como lo hacíamos nosotros en esta parte. Entonces,
esto que nosotros tenemos aquí pues es una variación de lo que nosotros hicimos con un for of, pero realmente pues un poco acortada. Cuando nosotros trabajamos con objetos podemos hacerlo así con object.values, que es a lo mejor la forma que más se conoce, pero también podemos utilizar el for in para realizarlo de esta forma. Bueno, ¿cuál pudiera ser un pequeño resumen de estos dos métodos? Bueno, el método de for in también funciona en arrays. De hecho, nosotros podemos realizar algo así. Por ejemplo, for let index in, en este caso pues sería números. In números, que es el array que nosotros ya tenemos. Y si nosotros hacemos un console log, por ejemplo de index, nosotros veríamos pues el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y esto justamente nos ayuda a añadir un pequeño resumen. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder directamente a la información, por ejemplo, si a mí me interesa la información, yo utilizaría un for of. Porque recordemos, el for of me permite acceder directamente a lo que yo tengo en el array. Entonces, bueno, for of nos permite acceder directamente a la información. Mientras que, por ejemplo, el for in, ¿qué es lo que nos permite hacer? Bueno, pues acceder al índice o acceder a la propiedad que nos permite luego acceder pues a la información. Entonces, bueno, pongamos lo que nos permite acceder al índice del array, imaginemos. O en este caso de los objetos, también el in funciona en los objetos, nos permite acceder a la key del objeto para luego acceder a la información de esta forma. O en este caso, con esto pues pudiéramos colocar aquí números y pudiéramos colocar aquí index, ¿no? Por ejemplo, y ya accederíamos pues a la información. Entonces, bueno, recordemos esa diferencia. For of nos permite acceder directamente a la información y for in nos permite acceder al índice, ya sea del array o a la key del objeto. Entonces, bueno, ese es un pequeño resumen de esas dos sintaxis que hemos visto. Ahora, para complementar lo del episodio del día de hoy, vamos a ver cómo trabajar con el for of, pero en este caso, por ejemplo, con strings. También el for of se puede utilizar con objetos, utilizando, por ejemplo, entries. Entonces vamos a ver cómo trabajar con cada uno de ellos. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a trabajar con strings. Por ejemplo, imaginemos, yo tengo mi string y yo quiero acceder a los caracteres de cada elemento o a cada carácter que yo tenga dentro del string. Entonces yo colocaría let, por ejemplo, char. Esta propiedad puede nombrarse como nosotros queramos. Por ejemplo, yo pudiera colocarle character o, por ejemplo, en español carácter. Realmente puedo colocarle el nombre que nosotros queremos. Recordemos, eso es posible dentro de JavaScript. Entonces yo colocaría a lo mejor carácter, luego of, y luego yo tendría pues por ejemplo mi string. Entonces por ejemplo yo pudiera tener hola mundo y a lo mejor tener aquí un emoji. Imaginemos que tengo este emoji. Perfecto. Entonces yo coloco mis llaves y luego, por ejemplo, hagamos un console log de carácter para que veamos qué es lo que estamos obteniendo. Y vamos a ver que estaremos obteniendo cada uno de los elementos de el string o la mundo, es decir, cada uno de los caracteres. El for of también me permite, por ejemplo, iterar sobre caracteres en un string, por ejemplo. Y por otro lado, nosotros podemos también utilizar el for of para hacer uso de las entries. Por ejemplo, ¿cómo quedaría con entries? Bueno, entries y of, y en este caso pues sería, por ejemplo, alumnos. Y aquí nosotros tendremos que utilizar object.entries. Object.entries. Listo. Nosotros utilizamos object.entries, hagamos un console log de entries. Esto se puede cambiar, por ejemplo, utilizando, si alguien ya conoce de JavaScript un poco más a profundidad, sabe que tenemos un concepto que es el destructuring o la desestructuración. Y bueno, pues nosotros podríamos cambiar esta sintaxis para acceder a lo mejor a la key, al valor, pero bueno, vamos a hacerlo de forma larga para que lo entendamos, ¿no? Entonces yo puedo acceder aquí a la key. Entonces en este caso pues sabemos que sería entries en la posición 0. Y por otro lado tendríamos los valores, que sabemos que los valores están utilizados en la posición 1. Nosotros vamos a tener un episodio donde hablemos de la desestructuración, pero por lo mientras, bueno, ahorita lo vamos a hacer de la forma larga. Y hagamos un console log de cada uno de ellos, por ejemplo, de la key y de pues el valor, ¿no? Bueno, en este caso pues sería value, nada más. La key y el value. Perfecto. Y entonces nosotros ya tenemos la key, que sería pues azul, y el valor asignado pues a esa key.
Perfecto, entonces yo también puedo utilizar, por ejemplo, el object.entries con el for of, por ejemplo, para acceder a las llaves y a los valores. Y pues bueno, con eso realmente nosotros finalizaríamos el episodio del día de hoy. Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido cosas nuevas y pues nos vemos en el siguiente episodio. No olvides dejar tu like y suscribirte si te ha gustado o te está gustando el contenido que vamos subiendo en este canal. Nos vemos.